de la Marcos. Adelante. Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. El Vicedecanato de Investigación y Posgrado les agradece su gentil asistencia a esta videoconferencia para escuchar la disertación del excelente doctor Walter Martínez, que nos va a transmitir su experticia en el campo de la enfermedad de Alzheimer. Queremos agradecerle al doctor Martínez por su gentileza y por darnos el privilegio y el honor de nutrirnos de la experticia y de la vasta experiencia en el campo de la enfermedad de Alzheimer. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y le doy el pase al doctor Sandoval para que continúe con la conducción de la videoconferencia. Adelante, doctor Sandoval. Muchas gracias, doctor Izaguirre, por la presentación. Vamos a dar inicio a esta reunión de un tema por demás interesante. ¿Se puede posponer o retrasar la progresión de la enfermedad de Alzheimer? Este tema, el día de hoy, será desarrollado por el doctor Walter Martínez. El doctor Martínez, director de la Premier Research Institute Plan Beach Memory Center, director de neurología del instituto. El doctor Martínez está certificado por la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología, tanto para neurología como para adultos, como pediátricas, en la Junta Americana de Electroencefalografía y la Junta Americana de Pediatría. Es miembro de la American Academy de Neurología y miembro de la Academia Americana de Pediatría. Es un gusto tenerlo, doctor Martínez. El doctor se graduó en la Universidad de San Marcos, en las aulas sanfernandinas. Fue el octavo de su clase de 150 médicos acá en Lima, Perú. Completó su formación de neurología pediátrica, de pediatría en Albert Einstein College of Medicine en Bronx, en New York. Después de completar su formación, fue nombrado profesor adjunto de neurología y pediatría en Albert Einstein. El doctor tiene mucha práctica clínica y mucha investigación. En Palm Beach es presidente de la Sociedad de Neurología en Florida y ha servido en la Junta Asesora Profesional de la Fundación de Epilepsia Americana. Él es investigador y tiene más de 250 ensayos de la enfermedad de Alzheimer que ha producido con su compañero, el doctor Karl Sadowski, y ha dado conferencias a nivel nacional e internacional, y es para nosotros un gusto el día de hoy tenerlo con este resumen muy apretado de su currículum porque es muy extenso. Bienvenido, doctor Martínez, y adelante con la conferencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias. El primer slide que le muestro es la fachada de la oficina que yo tengo aquí en Palm Beach. Como se dan cuenta, mi nombre completo es Walter Chuquisengo Martínez, pero Chuquisengo nadie lo puede pronunciar aquí en Estados Unidos. Como resultado, el Chuquisengo es para los americanos lo que le llaman el middle name. O sea, se convierte Walter C. Martínez. Y esa es la forma si me pueden encontrar trabajando aquí en los Estados Unidos. Yo me siento orgulloso de ser producto de educación estatal. Hice mi secundaria en el Colegio Ricardo Palma y me gradué de médico en San Fernando como muchos de ustedes. Y quisiera tomar la libertad de saludar a mis compañeros, que algunos de ellos probablemente estén escuchándome. Siempre que iba al Perú, antes de la pandemia, pues estaban presentes cuando hacía mis conferencias en el Colegio Médico. Después de graduarme de médico en San Fernando, viajé a los Estados Unidos y hice mi posgrado, la mayor parte de él en la ciudad de Nueva York, al norte de Manhattan, en un borough que se llama Bronx. Ahí hay una universidad judía que se llama Yeshiva. La escuela de medicina es Albert Einstein College of Medicine. Cuando estuve en Yeshiva en los 70, el jefe del departamento de neurología era el doctor Robert Kassman. Este médico, sin duda, en los 70 fue líder en el mundo en lo que se respecta a la enfermedad de Alzheimer y demencia. Un tipo que tuvo mucha influencia, entrenó en realidad a bastantes médicos que llegaron a ser grandes aquí en los Estados Unidos. El más grandazo de todos fue un compañero mío que llegó a ser director de investigación de Alzheimer de la Institución del Viejo en los Estados Unidos.
encima de eso ya no puedes llegar. Yo tuve el honor de hacer mi neurología pediátrica, neurología de adultos, y cuando terminé mi entrenamiento, me invitaron a ser parte del faculty. Pero como todo peruano, tú sabes que no nos gusta mucho el frío, me decidí mudarme para la Florida. Estoy más o menos a unos 120 kilómetros al norte de Miami, en un condado que se llama Palm Beach, que en realidad es un sitio muy bonito, ideal, es un verano, es un tiempo constante, acá no hay frío, acá no hay nieve. Tuve muchísima suerte, esas cosas que pasan en la vida, que a los 2 años de llegar a Palm Beach, conocí al doctor Carl Sadowski, prácticamente como un hermano. Entre los dos formamos un grupo que crecimos hasta ser 8. Tenemos todas las especialidades en migraña, en Parkinson, especialidades en múltiple esclerosis, en neuromuscular y por supuesto en la enfermedad de Alzheimer. Con la ayuda de él y mi colega, el doctor Wiener, hemos hecho más de 250 estudios. La mayor parte de esos estudios son estudios en Alzheimer. Todas las medicinas en el mercado, todas las hemos estudiado. Combinaciones las hemos hecho. Nuevos test para el diagnóstico de esta enfermedad hemos trabajado. En este momento, en los últimos 15 años, dicho sea de paso, estamos tratando de ver cómo podemos retrasar la presentación de la enfermedad, o si ya la tienes al comienzo, cómo podemos disminuir la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Ustedes saben que estoy seguro que en el Perú es lo mismo. Aquí en Estados Unidos, la Asociación de Alzheimer dice que van a curar el Alzheimer. Y todo lo que en el Perú debe ser lo mismo. Honestamente le digo, después de 25 años trabajando en esta enfermedad, yo no creo que curemos Alzheimer. Y déjenme explicarles por qué. La etiología de Alzheimer no es única, es múltiple. Y el factor de riesgo principal en esta enfermedad es la edad. Déjenme asustarlos un poquito. Si llegas a los 65 años, el chance que te dé Alzheimer disease es un 3%. ¿Y qué sucede con ese 3%? Se duplica cada 5 años. O sea, si llegamos a los 85 años, el chance que tengamos es casi un 50%. Miedo o no miedo es verdadero. Ahora, puede estar en etapas muy tempranas, que solamente tienes pérdida de memoria reciente, o más avanzado, pues ya lo tenemos. El segundo factor de riesgo es historia familiar, sobre todo materna. Te lo triplica, no es 3%, es casi 9 a 10% a los 65. Como se dan cuenta ustedes, es imposible parar de ponernos viejos. Si alguno de ustedes descubre la fórmula para parar de ponernos viejos, se van a hacer no millonarios, no billonarios, se van a hacer trillonarios porque lo van a vender en todo el mundo. A nuestra edad, yo no puedo cambiar a mi madre o a mi padre. No puedo cambiar los genes que yo tengo. Como se dan cuenta, son cosas que son imposibles de cambiarlas. O sea, decirme que voy a curar el Alzheimer, yo no lo creo. Lo que sí va a existir, lo que sí yo creo que es factible, es que podemos retrasar la presentación de esta enfermedad, o si la tengo en estadios tempranos, tratar de disminuir la progresión de esta enfermedad. Eso es posible y va a suceder. Se considera que si podemos retrasar la presentación de la enfermedad solamente 5 años, no 10 años, 5 años, se puede disminuir el número de pacientes que tendrán la enfermedad de Alzheimer en el año 2050 en la mitad. Yo creo que es posible, yo creo que es factible y es una cosa que yo creo la vamos a tener. Estas cosas las quiero revisar con ustedes. El tema es muy amplio. Voy a tratar en lo posible de concentrarlo para ver si lo podemos hacer durante esta conferencia. En el año del censo 2000 en los Estados Unidos, se consideraba que existían más o menos 4 o 5 millones de personas con Alzheimer. Esto es una estimación. Y se consideraba que el número se iba a triplicar para el año 2050. No lo veo acá, pero lo que tenemos este año, de acuerdo, es 6.2 millones de personas con esta enfermedad. Si ustedes se percatan por qué esto en realidad sucede, verán que lo anaranjado sigue aumentando. Y lo anaranjado es pacientes por encima de los 85 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo es una población de viejos. Aquí en Estados Unidos, la década de vida de crecimiento más rápido es de 80 para 90. Yo no sé exactamente en el Perú cuál es la década de crecimiento más rápido, pero nos ponemos viejos. Y ya les había explicado a ustedes que es la vejez el factor de riesgo principal para esta enfermedad.
Eso no solamente es. Y había dicho que es solamente la edad, es la cosa genética, pero viene lo que se llama factores modificables, que es el tercer factor que juega rol en la enfermedad de Alzheimer. Nosotros en todo el mundo, yo creo que es una pandemia, nos estamos poniendo gordos y eso se llama obesidad. Y lo que es en realidad es el síndrome metabólico. Estamos gordos y este síndrome metabólico se caracteriza por ¿qué? Obesidad, diabetes de tipo 2, hipertensión, hipercolesterolemia y obstructive apnea. Todos estos factores en realidad son factores de riesgo que se suman a mi edad, se suman a mi carga genética y se suman a lo que tenemos que tener. Y desgraciadamente, si ustedes ahora que vivimos en la era de comunicación y televisión con todo el mundo, si ves de cualquier país del mundo, hay gordos que dan miedo. En realidad, es una epidemia, es una pandemia. Y esto va a crear, hablamos de la pandemia del COVID, es una pandemia que va a suceder en un futuro. Va a haber un número alto de pacientes que van a perder capacidad cognitiva. Aquí en Estados Unidos, lo que le llamamos los yappies, la gente que está en los 30, 40, ya se preocupa muchísimo de esto y están cuidando de obesidad, de diabetes, de hipertensión y de hipercolesterolemia. O sea, probablemente en países que miran esto van a poder probablemente disminuir su riesgo un poquito. Yo no creo que esto suceda en países subdesarrollados como es el Perú. La otra cosa que es corriente es obstructive apnea. Es bien corriente, sobre todo cuando nos ponemos viejos y nos ponemos barrigones. Esto es el roncar, pero no es el roncar solamente de... es el roncar que tú vas... Llegas a obstrucción. Ahora, el diagnóstico esto es muy sencillo. Clínicamente, tú sabes que los médicos en el Perú somos clínicos, hacemos historia. Simplemente le preguntas tú a la señora o al marido, ¿tu mujer o tu marido ronca? Oh, Dios mío, me tengo que dormir en otro cuarto. Te puedo garantizar que si te dicen eso, el paciente tiene sleep apnea. Cuando yo doy conferencias, se daba conferencias en el Perú y la doy acá bastantes, si veía que alguien se me quedaba dormido, ese fulano tiene sleep apnea. ¿Por qué? Porque pacientes con sleep apnea duermen bien shallow, estadios 1 o 2, y se despiertan, y se despiertan, y se despiertan. O sea, siempre están cansados. Se sientan y se quedan dormidos, de la visión dormidos. Y esto es tratable. Ustedes saben que esta epidemia de la obesidad compromete a niños y compromete a adolescentes. Obstructive apnea está asociado con learning disabilities, problemas de aprendizaje. Y esta es una cosa, como le voy a repetir, que es tratable. Hace poco, a la cuestión de unos 8 meses, me hice un estudio de esto y tengo sleep apnea. Y lo que se utiliza es un CPAP. Le voy a decir que los estudios de sleep studies lo ordenan más los cardiólogos que los neurólogos. ¿Por qué? Porque sleep apnea te aumenta 3 a 4 veces problemas cardíacos. Arritmias cardíacas como atrial fibrillation y congestive heart failure son aumentados por sleep apnea. Y hace en realidad sense, porque cuando tú te obstruyes y vas a respirar, aumenta presión negativa en el pecho y eso no es bueno para tu corazón. O sea, si no lo quieres hacer por tu memoria, y dicho sea de paso, se está demostrando que pacientes que tienen sleep apnea, obstructive sleep apnea, hay un aumento en la producción del depósito de amiloide en el cerebro, que es una de las patologías de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, ahora que nos ponemos viejos, lo hagan. Esto es una cosa que es tratable. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Alzheimer? El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Es historia, es lo que nos enseñan a nosotros en la universidad. Y es una historia tomada del caregiver, que puede ser la mujer, puede ser el marido, puede ser la hija. Y tiene que ser una historia de cambio. En otras palabras, digamos, que si no se le perdían las cosas, se le comienzan a perderlas. Dicho de paso, el 90% de los pacientes con Alzheimer comienzan con pérdida de memoria reciente. Para evitar decirle qué es memoria reciente, déjame darte ejemplos. Te vas a la cocina o al garaje y dices, ¿qué hago aquí? No te acuerdas lo que vas a hacer. Al comienzo les recomiendo, porque deben estar por ahí muchos, traceback, como dice el americano.
ponte a pensar, yo tenía que hacer esto, y te va a regresar. Otra cosa, no nos acordamos de cosas que pasaron ayer, en dónde comimos, en dónde almorzamos, quién estuvo con nosotros, la película que vi, el actor en la película que estuvo. Comienzo a tener problemas con nombres. Pues te miro la cara, te reconozco, pero no me acuerdo tu nombre. Es lo que los americanos le llaman, tienes un senior moment, un momento de vejez que no te acuerdas de mi nombre. Y otra cosa que es bien corriente, estos pacientes es que te hacen la misma pregunta o te hacen el mismo cuento más de una vez. No se dan cuenta, pero te lo dicen y te lo dicen. Y otra cosa que tienen estos pacientes es que si están conversando, tienen que explicar algo, se atracan. No pueden encontrar el nombre que quieren decir. Esto es un lapicero. Saben que para escribir, pues el nombre del lapicero no viene. Ese es lo primero que uno pierde y es memoria reciente. Pero recuerdan lo que les vuelvo a decir. Tiene que ser una historia de cambio. Yo cuando doy conferencias a estudiantes de medicina o a estudiantes de enfermería, miro alrededor y cuando veo conversar al público, miro alrededor y ya veo que se está moviendo más que el resto porque se está nerviosa. Yo le digo, mira, ve, if you were flaky of your life, si tú has sido volada toda tu vida, no cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Si toda tu vida has tenido problemas con nombres, eso no cuenta en la historia. Si toda tu vida te dabas el mismo cuento y la misma pregunta, eso tampoco cuenta. Tiene que ser una historia de cambio. Por eso es crucial que en el caso de un paciente que tiene esto, tiene que haber alguien que te dé la historia. Yo tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, mi médico me ha hecho un scan, un CT scan, un MRI, me diagnosticó Alzheimer. Este tipo tiene que estar leyendo algo que yo no lo he encontrado. Porque el diagnóstico no es un MRI, el diagnóstico no es una muestra de sangre, el diagnóstico es clínico y es un diagnóstico de cambio. Ahora, cuando esto progresa y otras actividades cognitivas comienzan a estar desarrolladas y comienzo a tener problemas con actividades todos los días, no puedo pagar mis cuentas, no puedo hacer mis appointments, mi comida no sabe lo mismo, pues me pierdo si salgo. Tienen ustedes que las tres variedades, pérdida de memoria reciente, otras actividades cognitivas que se comprometen y pérdida de actividades todos los días, eso se conoce con el nombre de demencia. Como se da cuenta, demencia es un diagnóstico de historia y testing que se puede hacer en la oficina. Existe un test psicológico que se llama el Mini Mental Status Exam, MMSI. Este test se introdujo en la Universidad de Cornell en el año 1975 por una pareja de neuropsicólogos. De Cornell ha recorrido todo el mundo. Se ha traducido a todas las lenguas, incluyendo el español. Todos los días ya hacen miles de veces. En mi oficina, antes de COVID, hacíamos un promedio de 15 a 20 al día. Ahora con el COVID, todavía había un promedio de más o menos 5 a 6 al día. Este test está increíblemente bien estandarizado. Y es un test que te mide tu capacidad cognitiva. Preguntas en orientación, lenguaje, memoria reciente, memoria tardía, reading, writing, spelling, block design. Y tiene 30 preguntas. Las 4 primeras preguntas se relacionan con pérdida de memoria reciente. Del 30 al 26 se conoce con el nombre de MCI. MCI es Mild Cognitive Impairment, impedimento mínimo de capacidad cognitiva. En Estados Unidos, dicho sea de paso, hay más o menos de 10 a 15 millones de personas que ya están aquí. Y eso de paso, cuando yo era joven, esto se consideraba que era normal. Y algunas personas decían, pues, estás viejo y no te vas a acordar. En nuestro país, esto nunca se reconoce como patológico. En mi país, esto se llama vejez. No se acuerda el nombre, está vieja, se ha perdido, está vieja. No sabe el negocio ya, pero está vieja. Vejez, 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 vejez. Eso es en realidad uno de los primeros síntomas que se puede ver en Alzheimer. El 90% comienzan así. No quiere decir eso que todo paciente que tiene esto se va a convertir en un Alzheimer's disease. Hay muchas cosas que te pueden dar. El sleep apnea, por ejemplo, te puede quitar la memoria. Una diabetes no tratada te puede hacer lo mismo. La depresión te puede hacer lo mismo. Pero esta es la primera manifestación clínica. Del 26 al 20, todo por debajo de 25 se conoce con el nombre de demencia. De aquí para abajo todo es demencia.
Del 26 al 20 se llama demencia de tipo mínima. Del 20 al 10 moderado, y por debajo es avanzado. Se utiliza la compañía farmacéutica para poner pacientes en estudio y nosotros para poner stages de la enfermedad de pérdida de capacidad cognitiva. Puedes tener solamente memoria reciente, puedes tener demencia, que puede ser mild, moderate o advanced. Este test es copyright. En otras palabras, no les puedo mandar copia de eso, pero lo van a encontrar en el internet porque esto hay de todo que lo puedan hacer. Yo les había explicado a ustedes que el doctor Katzmann en los 70 fue líder en el mundo. Él publica un artículo en el año 1975. Los que están viejos, no los jóvenes, todavía recordarán que la demencia se llamaba demencia presenil y demencia senil. Y todo era relacionado con la edad. Si desarrollabas demencia por debajo de los 60, se llamaba demencia presenil. Y esto era la enfermedad de Alzheimer. Pero si desarrollabas demencia por encima de los 60, se llamaba demencia senil. Y esto se consideraba que era cardiovascular. Quería cerebro vascular. Tenía arteriosclerosis cerebral. Él toma esto y lo bota a la basura. Y dice, no, todo es demencia. Puedes tener un early onset of demencia por encima de los 60 y un late onset of demencia, pero es demencia de Alzheimer's type. Ahora les explicaré que hay otras formas de demencia en un momento. Lo que sí se observa es que early onset of demencia, cuando la enfermedad comienza en los 50, los 60, o sea, gente de menos edad, clínicamente se observa que la enfermedad es más agresiva. ¿Qué quiere decir eso? Progresa más rápido. Dicho sea de paso, y quiero explicarles esto. Tarde o temprano nuestra capacidad cognitiva va a disminuir. Algunos declinan en los 50, otros en los 90 y el resto estamos en la mitad. En la mitad. ¿Por qué hay diferente age de presentación, edad de presentación de la enfermedad? Es muy sencillo. No estamos creados iguales. Cada uno tenemos diferentes factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Lo único que les digo es, cuanto más temprano lo tengamos, vamos a progresar mucho más rápido. Cuanto más tarde lo tempramos, la progresión por lo general no tiende a ser tan rápida. ¿Cómo tratamos esta medicina? El tratamiento, déjame buscar. El tratamiento puede ser tratamiento sintomático, utilizando terapia de la antigua, que juegan a nivel de neurotransmisión, considerando la hipótesis es una deficiencia de acción colinérgica, y el tacrin fue el primero que vino, el donepezil, la rivastigmina y la galantamina. En realidad, de todos estos, el más popular y el que parece que es más fácil de utilizarlo es el donepezil. Pero el que tiene un market de tremendo era el Exelon de la rivastigmina. Los parches. Yo creo que en el Perú estos parches son carísimos. Esto es más barato. Ahora, si yo encuentro que esto te va a parar la enfermedad, esto no tiene que ver nada con la progresión de la enfermedad. Se considera que esta medicina funciona solamente aumentando su atención y concentración. Y el efecto es transitorio. Todos estos estudios no han durado más de 6 meses. Hay 2 o 3 que se fueron hasta 12 meses. Como resultado, pues muchacho, si tienes ahí que te van a dar el parcho diciendo que es mejor que todo, utiliza el más barato. Yo estoy seguro que el donepezil, aquí en Estados Unidos, el donepezil probablemente es el 80 al 85% del mercado americano. La otra pastilla, la otra medicación que existe es la Memantin, que funciona, se considera que conforme la enfermedad avanza, hay una liberación de la glutamina. La glutamina es un neurotransmisor estimulante del 70% de las cosas en nuestro cerebro. Y como hay una producción mayor en el espacio extracelular, se cree que irrita a las células cerebrales. Al menos esa es la hipótesis. Y este es el Memantin. El Memantin tiene un marcado
increíble. Ahora es genérico, ya no está. Pero digamos, igualmente veo en nuestro país, esta es la más débil de todas. Si la vas a utilizar, tienes que utilizarla en combinación, por lo general, con el donepezil. 5 miligramos a 10 miligramos. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Donepezil viene en pastillas de 5 y de 10. La eficacia de 5 miligramos está aquí. La eficacia de 10 miligramos está aquí. O sea, la diferencia es mínima. Y la eficiencia mínima es en actividades de todos los días. Sin embargo, side effect de 5 está aquí, side effect de 10 está acá arriba. En otras palabras, no vale la pena. Yo a mis viejitos, por ejemplo, yo no los pongo más de 5. Déjame decirle, acabo de ver a una señora que tiene un COPD y le están dando 10 miligramos. Es un crimen. ¿Por qué? Porque el COPD se ahogan con las secreciones y con el donepezil, pues, se pone peor. Le comenzaba a bajar la dosis a 5 y la próxima vez que venga se lo voy a quitar. Porque yo siempre le digo, potential side effects are greater than potential benefits. Los efectos secundarios potencialmente son peores que lo que la pastilla te puede hacer. Le vuelvo a repetir, por favor, sobre todo con los viejitos, no me le aumenten más de 5 miligramos. Déjenlos en 5 y así disminuyen los efectos secundarios. Como le digo, si esto curara el Alzheimer, pues le daría un kilo 2 veces al día. Pero eso no existe. Una de las cosas que cuando veo pacientes, y me ha tomado como una hora conversar con los caregivers, al final me dice, doctor Martínez, mi mamá tiene demencia o tiene Alzheimer. Y estoy seguro que le van a preguntar a ustedes con muchísima frecuencia. Déjenme decirle lo que aprendí cuando yo estuve en Albert Einstein. La demencia es como tu apellido. Alzheimer es el nombre. En mi familia hay Walter Martínez, Tania Martínez, Vanessa Martínez. Y aquí tenemos que hay demencia de Alzheimer type, demencia de Parkinson type, demencia de Lewy body. La demencia de Alzheimer es el 65 a 75% en la enfermedad de Parkinson o Lewy body, de 10 al 15% de stroke, cerebrovascular, accidentes cerebrovasculares del 5 al 10%, y claro, hay otras formas de demencia. Yo cuando veo pacientes, por ejemplo, y lo van a reconocer a ustedes, si están viendo un paciente que tiene demencia y este fulano no tiene nada de síntomas de Parkinson, agarran ese 15% y lo pasan para el otro lado. Le hacen un CAT scan, un MRI, no tiene huecos en la cabeza, pues lo pasan para el otro lado, llegando a la conclusión que lo más probable es que este paciente que ustedes ven tenga una demencia tipo de Alzheimer. La demencia cuando comienza muy tardío, 85, especialmente en los 90, probablemente no sea una patología pura de Alzheimer's disease. Mucha gente comienza a pensar que probablemente sea de tipo vascular, microvascular. Por eso que esos pacientes tienen que progresar un poquito más despacio. Otra cosa que yo cuando veo pacientes, al final yo les muestro este. Como ven ustedes, es un marker. Y le pregunto, ¿qué color es esto? Y estoy seguro que si lo pregunto a ustedes van a decir rojo. Yo veo, muchachos, si lo ves rojo, te vas a fregar. ¿Qué color lo ves? Rojo. Le digo, eso es amarillo. ¿Qué quieres? ¿Por qué eso es amarillo? No se imaginan una cosa tan sencilla, tiene una implicación práctica, como ustedes vean pacientes. No es rojo, es amarillo. ¿Por qué? Si te llamas Juanita, tú eres Juana. Si te digo que hoy día es domingo, es domingo. Si te pregunto dónde están mis llaves, no digas cuántas veces las pierdo. Si te digo, la película que vimos ayer, ¿quién era el actor? Me la dices. Si te muestro a mi vecina y le pregunto, ¿cómo se llama la señora? No me digas, esa mujer vive ahí por 20 años, ¿cómo no la vas a conocer, muchacho? Esa es la señora Juana. Otra cosa que es bien corriente en el paciente con Alzheimer, en todo estadio, es peor cuando progresa, son las manifestaciones psiquiátricas de la enfermedad, delusiones y alucinaciones. Una delusión es un pensamiento falso. Y lo corriente es que te acusa a ti cada vez que viene su joya desaparece, cada vez que viene su plata desaparece. Un tipo de delusión bien corriente, en el latino sobre todo, tanto mujer como hombre, es que mi mujer me engaña, se acuesta con todo el mundo. Así que dice, pues, tu papá tiene 3 mujeres en la calle, o tu mamá se acuesta con el vecino. Ahora, ¿cuál es la forma que uno reacciona?
En el sentido, ¿cómo se te ocurre, mamacita, que te queremos tanto? ¿Cómo va a hacer eso? Lo pones peor. Y otra cosa que es interesante decirles es que educar a la familia. Ustedes saben que como latinos que somos, los domingos nos reunimos para almorzar todos. Y de repente la viejita en medio de la comida dice, les quiero decir algo. Tu padre se está acostando con la vecina. Y todo el mundo se ríe. Sobre todo los hombres. Tienes que explicarle que nadie se ríe, nadie le hace caso. Porque lo vas a poner peor. Ahora, si tú insistes en tratar de enseñarle algo y cada vez que te dice contradecirla es como si me agarraras el dedo y me hincas, y me hincas, y me hincas, tienes problemas de conducta. En otras palabras, recuerden siquiera lo que de esta conferencia que les digo, lo único que quiero que recuerden es esto, que este marker no es rojo, este es amarillo. Y te voy a decir una cosa, muchachos, esto no lo aprendí en el libro, no lo aprendí en Albert Einstein, no lo aprendí con mi práctica, lo aprendí con mi propia madre, a callarme la boca. No te viste como médico, no sabes esto. Tu papá viene a comer este fin de semana. ¿Para qué velas de decir que el viejo está muerto hace 15 años? Simplemente le dice, vamos a tener otro plato. Le vuelvo a repetir, si algo van a meter en su práctica, esto es una cosa práctica que quiero que la utilicen. Me ha ayudado muchísimo. Esto es lo que viene. Lo que viene ahora son, ¿qué viene en un futuro? Esto se conoce con el nombre de terapias que están surgiendo. Y eso en realidad es el tema de la conferencia de hoy día. Estamos en la época de molecular biology. Es increíble considerar que muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso son anormalidades de proteínas. Por ejemplo, miren, en la enfermedad de Alzheimer hay dos proteínas, el amiloide y el tau. En frontotemporal demencia es el tau. Hay variedades de tau, obviamente. En Parkinson's disease y Lewy body hay una proteína que se llama alfa-synuclein. En Huntington disease se ha demostrado que hay una proteína anormal que se llama huntingtin. En el caso de ALS, amyotrophic lateral sclerosis, una proteína que se llama gemin-3. Y lo que ha estado de moda no hace mucho, chronic traumatic encephalopathy, lo que sucede con el fútbol americano, ahora hasta se han reportado con el soccer y otros sports, es una variedad de tau. Como se reconocen, es una tauopatía o es un amiloide o es un alfa-synuclein. Esto en realidad tiene implicaciones clínicas, sobre todo de investigación. ¿Por qué? Porque podemos tener un target. ¿Cómo puedo hacer para cuidarme del amiloide, del tau? Hay estudios, la mayor parte de estudios están hechos en Alzheimer's disease y hay estudios que se están haciendo en la enfermedad de Parkinson, tratando de utilizar monoclonal antibodies contra estas proteínas. Yo no creo que hay números suficientes de pacientes para ver estos pacientes. No creo que en la enfermedad de Huntington se va a hacer estudios de este tipo. Probablemente en ALS se pueda hacer. Chronic traumatic encephalopathy, yo no lo creo que van a ver. No hay estudios que se están haciendo en este sentido. Este es el doctor Alzheimer. Él no fue un neurólogo, no fue un internista, fue un psiquiatra que ve a esta paciente que se llamaba Augusta Tether. Esta señora tuvo un Alzheimer, pero un Alzheimer genético. Tenía una anomalía en el cromosoma 14. Estos pacientes desarrollan Alzheimer en los 40. Esta mujer, cuando muere, tenía 52 años. Y yo sé de paso, le voy a decir, él la ve a esta paciente por manifestaciones psiquiátricas. Y una de las delusiones que tenía esta mujer es que su marido se acostaba con la vecina. Lo más gracioso de todo que se cuenta es que cuando ella se muere, el marido a los 2 meses se casa con la viuda. En otras palabras, no eran delusiones. Pero él reporta la patología de August Tether. Y cuando la reporta, se observa que había atrofia cerebral. Macroscópicamente había atrofia cerebral bajo el microscopio comparado con normal. Bajo el microscopio observó 2 cuadros patológicos, extracelular e intracelular. Al extracelular le llamó las placas y al intracelular le llamó los tangos. Placas y tangos. Esto fue en el año 1906. Estamos en el año 2021. Todavía le llamamos placas y tangos para que vean qué buena fue la descripción de este médico alemán. Obviamente sabemos mucho más. Dentro de las placas hay esta proteína.
que no debería estar ahí, esta basura. Y esto es el amiloide. Y en los tanglers hay otra basura que se llama tau. Ahora, ¿por qué acumulamos estas dos basuras en la cabeza? No lo sabemos. El día que sepamos si lo podemos limpiar, estoy seguro que todo el mundo se va a morir con sus marbles, como dicen los americanos, con tu capacidad cognitiva normal. Pero eso no existe. Eso todavía no lo tenemos. El tratamiento de neuroprotección se basa en hipótesis. Una es la hipótesis del amiloide. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos que duró más de 30 años. Decirles, orgulloso de decirles que fuimos parte de este estudio. Fuimos el segundo site de los 50 sites universitarios que existieron de los pacientes que se pusieron en este estudio. Es un estudio longitudinal. Lo que este estudio me está demostrando es que esto, de aquí para acá tú estás, vete en paréntesis, normal. De aquí para acá estás perdiendo memoria reciente y de aquí para acá ya tienes demencia. Como ustedes se percatan, de 10 a 20 años antes que yo tenga nada, comienzo a acumular el amiloide. Pero no es hasta que el verde, que es el tau, comienza a acumularse, que el paciente se pone sintomático. ¿Qué quiere decir eso? La acumulación del tau, si bien comienza de 10 a 20 años, el grado de acumulación tiene que ser diferente paciente a paciente. Cuando llega a un punto crítico, que también tiene que ser diferente paciente a paciente, este le manda un email a su amigo Tao que está durmiendo y le dice, despiértate. Tao es el matador. ¿Recuerdan en España? El que mata el toro. Este Tao, abnormal Tao, es que te mata las células cerebrales. Comienzan al lóbulo temporal, que es storage de tu memoria reciente y la primera manifestación que tú tienes. Como le vuelvo a repetir, este fue un landmark study utilizando biomarkers, que claramente me está demostrando que mucho antes que yo tenga cuadro sintomatológico, el amiloide se me está acumulando. Estas son las placas. En el centro está el amiloide. Créanlo o no, el amiloide es producida por tus propias neuronas. En otras palabras, tus propias neuronas son responsables por su muerte. En este cartoon, este es el interior de la célula, esta es la membrana, y esta proteína que se llama el amyloid precursor protein, que tiene más o menos 800 aminoácidos, es como si fuera tu pelo. Normalmente se corta por encima, que se llaman secretasas. Es igual que tu pelo. Tú no tienes el pelo que tuviste hace 6 meses o 4 años, tienes barbero. Esta proteína tiene barbero. El corte por lo general es a este nivel, y esto que era azul es una proteína que tu cerebro utiliza para repararse. En otras palabras, no se pierde. Por razones que no se conocen, conforme pasamos en edad, el beta secretase comienza a cortar al nivel de gamma secretase, de aquí para acá. Y esto se conoce con el nombre de beta amiloide. Cuando son chiquititos se llama monomers, unos solitos, y son como chiquitos. Están en el tejido extracelular y se pasean y gritan y van al parque y montan bicicleta y hacen lo que quieren. Lo que sucede cuando estos bandidos crecen y se convierten en adolescentes, se comienzan a juntar y se llama oligomers. Estos son malos. Muchos de ellos son gangs. Esto en realidad se considera que es responsable por la enfermedad. Tu cerebro dice, suficiente, muchacho. Agarra medio millón a 1 millón de esos monomers y lo pone en la cárcel. Y la cárcel es la placa. En otras palabras, las placas en realidad es una forma defensiva que tu cerebro está haciendo para la producción de amiloide. En los estudios amiloideos, esto es lo que se trata uno de eliminar los monomers. Déjenme pasarle otra para que la entiendan mejor. Todo esto es intracelular, todo esto es extracelular. La proteína se llama amyloid precursor protein. Como ven ustedes, hay secretasas, beta secretasa, gamma secretasa, alfa secretasa. Conforme estamos normales, este es el corte y esto se repara. Por razones que no se conocen, comienza el corte en beta y este sigue gamma. Y esto es quien produce el amiloide, que puede tener 38, 40 o 42 aminoácidos. Y este es lo malo. Cuando el amiloide se comienza a depositar, esto es lo que sucede, comienza en un lóbulo temporal y se va expandiendo. Y esta es la forma que la enfermedad se considera que la enfermedad progresa, un aumento progresivo. Comienza acá y después va a diferentes lóbulos de nuestro cerebro. En el pasado, para saber si tengo amiloide,
en mi cabeza tenía que estar muerto y mi familia donaba mi cerebro. Ya no. En abril del 2012 se publica este test que se llama el Amyloid Imaging. Fue aprobado por el FDA en los Estados Unidos. Y decirles, nos sentimos muy orgullosos aquí en nuestra práctica porque fuimos uno de los 5 sites que comenzaron a hacer este estudio. Dicho sea de paso, estas dos figuras que ves acá son pacientes que nosotros tuvimos. Este es un viejito normal que no tiene nada, como ven ustedes. Este es un viejito que está lleno de esta cosa anaranjada. Este es el amiloide. En otras palabras, tenemos ahora la tecnología para hacer un image de amiloide. Este test en realidad no se utiliza en práctica privada. Por una razón sencilla, porque en primer lugar es carísimo. Cuando salió eran como $6,000, ahora probablemente pues puedes encontrarlo por $3,000, $4,000. Pero saber, ¿para qué quieres saber si tienes amiloides? Si no tenemos nada para limpiártelo. El día que tengamos algo para limpiarte, este test probablemente se va a dar como una ocurrencia, porque ningún seguro lo paga, ni Medicare tampoco lo paga, porque no tiene implicaciones clínicas de tratamiento. En un futuro lo vamos a tener. Ahora, la pregunta es, si tengo este amiloide, ¿en realidad lo puedo limpiar? ¿Cómo lo puedo hacer? Comenzamos para decirles que en el pasado había una clasificación de ponernos viejos. Normal aging. Cuando tus amigos te dicen, muchacho, se te ve tan bien. Estamos más viejos que los diablos. Pero te dice que se te ve precioso. Y si eres mujer, peor todavía. Luego comienzas a perder memoria reciente y eso se conoce con el nombre de Mild Cognitive Impairment. Y finalmente pasas para Alzheimer's disease. Con el uso de biomarkers, ya tenemos 4 clasificaciones. Miren acá. Normal aging. Tu PET scan es negativo. Eso es normal aging. Tú puedes estar normal aging, pero tu CAT scan es positivo. Eso ya no es normal aging. Ya se conoce con el nombre de preclinical Alzheimer's disease. Y tienes memoria reciente con un PET scan positivo, ya se llama prodromal Alzheimer's disease, y el otro obviamente es Alzheimer's disease. Los estudios de neuroprotección en Estados Unidos se están haciendo en este grupo y en pacientes con Alzheimer's en estadios muy tempranitos. Una vez que está por debajo de los 22 en el MMSI o 20, no hace ningún estudio porque el daño ya está hecho. O sea que no me interesa que yo te quite el amiloide o que quite el tau. Ya el daño está hecho y no vas a mejorar. Ahora, este es el amiloide. Este es de 40 aminoácidos. Cada compañía farmacéutica ha tomado un pedacito y tiene patente. Y al tomar un pedacito es como si este es todo el amiloide, pues tomar un pedacito. Y esto todo el mundo lo sabe, sea médico o no médico, que es un antígeno. Le han sacado un pedazo y va a funcionar como un antígeno. Ahora, ¿cómo lo puedo limpiar? Esto va a cambiar medicina en el mundo. Se llama el uso de monoclonales antibodies. Le llaman biológicos. Va a cambiarlo completamente. Y lo está cambiando. Al comienzo va a ser más caro que los diablos. Porque estos son monoclonales antibodies. Ahora ya existen por esclerosis múltiple, para migraña, para atopic dermatitis, para asma. Dice que hay más o menos 500 estudios en cáncer. Se considera que el presidente Carter todavía está vivo porque utiliza monoclonales antibodies por la metástasis de melanoma que él tiene en su cabeza. O sea, esto va a cambiar la forma que nosotros practicamos medicina en un futuro. Ahora, ¿cómo se producen los anticuerpos monoclónicos? Hay muchas formas de hacerlo. Una de las formas es toman una célula del vaso, del spleen de un ratoncito y lo clonan con un tumor humano que se llama el múltiple myeloma. Se forma una célula y la multiplican por millones. Y todos estos millones lo que hacen, la ponen a este pedacito del amiloide para forzar a estas que produzcan anticuerpos. Y se llaman monoclonales antibodies. Todas ellas tienen nombres bien raros, pero todas se acaban en la palabra MAP, MAB, monoclonal antibodies. Ahora, ¿funciona? Miren esto. Este es un estudio de una compañía que se llama Biogen, que probablemente ha sido 209 a 2010.
Esta es fase 1. Todo el mundo sabe ahora fase 1, fase 2, fase 3 por los estudios que se hacen con el COVID. Esto fue fase 1, voluntarios, 100 pacientes. A este grupo lo pusieron en placebo. A este grupo le dieron 3 miligramos de los anticuerpos, 6 miligramos y 10 miligramos. Esto tiene que ponerse en la vena. No lo puedes tomar por boca porque es una proteína, la vas a digerir. Hicimos estudios como la insulina en la grasa de la barriga, tampoco funciona. En el músculo tampoco funciona. Estos tienen que utilizarse intravenosos. Y comenzamos haciendo infusiones endovenosas cada 4 semanas. Ahora hay un estudio que lo está haciendo no cada 4 semanas, sino cada 2 semanas de infusiones de estos anticuerpos. Después de un año, se le vuelve a repetir el PET scan. Miren lo que se observa. Gone. Limpio, limpio, parcial limpio. Quiere decir esto que utilizando estos monoclonales antibodies se pueden limpiar estos. Ahora, ¿cómo esto funciona? Se considera que esto funciona de una manera u otra, estimulando las células gliales. Son los glial cells las que en realidad son las cuidadoras, las que te limpian la casa, las que te limpian el piso, las que te limpian tu oficina. Pero funciona. Ahora, este estudio ya ha terminado, está en fase 3, está en las manos del FDA para ver si está aprobado. Uno de los errores que puedes hacer haciendo estudios es que en medio del estudio cambia la dosis por efectos secundarios. El estudio fue reportado negativo al comienzo. Cuando revisaron el dato, observaron que pacientes que tomaron los 10 miligramos, estos sí mejor. Ahora, ¿cuál es el problema utilizando monoclonal antibodies? El amiloide no solamente está en el tejido extracelular de tu cerebro, sino en las paredes de tu vaso sanguíneo, en los capilares, arterias de los capilares. ¿Te imaginas, pues, si tienes ahí un pedacito de amiloide? Pues si lo sacas, haces un hueco. Y ese huequito, pues, puede salir células, una hemorragia microscópica o puedes tener edema. Y es una de las complicaciones que tiene el uso de estos monoclonales antibodies, que dicho sea de paso, es diferente por compañía a compañía. Es como si dijéramos un pedacito de este amiloide me da esto más que lo otro. Y de todos los monoclonales antibodies que tienen más estos efectos que le llaman ARIA, sean microhemorrhages o sea edema, es este componente producido por esta compañía que se llama Biogen. Esperemos, se espera que el día 7 de junio va a ser el último pasaje de la FDA para que lo aprueben o no lo aprueben. Así que está todavía en limbo, como digamos. En la hipótesis del amiloide, estos son los estudios que actualmente, digamos, estamos participando. El A4 es un estudio que es subvencionado por el gobierno americano, por el Instituto del Viejo de los Estados Unidos, que dura 7 años. Estos son pacientes que están, recuerdan lo que le dije, preclinical Alzheimer. O sea, están normalmente aging, pero su PET scan es positivo. 4 años han estado en double blind y casualmente ya estamos pasándolos a la etapa en la que todo el mundo toma, como dicen los americanos, el Ria McCoy, todo el mundo va a tomar la droga. Este estado obviamente está cerrado. El estudio de Biogen que habrá conversado con ustedes en Prodromal o Early ID. El DAN Study es por la misma compañía del Donepezil, que es la compañía japonesa Eisai. Esta está cerrado ya. Este estudio dentro de poco, será pues unos meses de acá, probablemente hagan un inventario del 50% de los pacientes que están expuestos para ver si funciona o no funciona. Un estudio que va a comenzar recientemente se llama el EGET Study 3 a 5, que son pacientes que tienen amiloide positivo un poquito o mucho. De acuerdo al número, tú vas al 3 al 5. Este estudio nosotros no lo tenemos. Es un estudio que han seleccionado
desgraciadamente, lugares que son, no son clinical sites, son commercial sites, o sea, pues te ponen un montón de pacientes. Este estudio de Trailblazer, este que tenemos abierto en este instante, con el uso de monoclonal antibodies, está en fase 2. Ahora, ¿recuerdan lo que yo le dije a ustedes que uno puede limpiar el amiloide utilizando monoclonal antibodies? Pero le dije a ustedes que habían barberos que me cortaban esa proteína que se llaman que se llaman secretase. Y nosotros hicimos estudios en beta secretase y gamma secretase. Hicimos primero con gamma secretase, los efectos secundarios, prácticamente todo el mundo estaba enfermo. Parece que esta enzima no solamente funciona ahí, sino tiene muchas cosas que hacer en otras partes de nuestro organismo. El estudio con la beta secretasa, dos compañías comenzaron a trabajar, Novartis y Eisai, créenlo o no, muchos pacientes se pusieron peor. El estudio se tuvo que paralizar. Parece que este tipo de enzimas no solamente están a este nivel, sino a nivel en otras partes de nuestro cuerpo. Luego tenemos lo que se llama la hipótesis de Tau. Remember, el Tau está dentro de sus neuronas. Esta es una neurona que está ya muerta, llena de Tau. El Tau normalmente existe dentro de tus neuronas. Pero por razones que no se conocen, se dice que se hiperfosforiliza y se pone bien frágil, se pone como glass, o sea, se rompe rápidamente. Aquí tienen a una célula que está ya muerta, una célula que está parcialmente comprometida, y estas están normales. Esto que ven ustedes aquí son las placas. Ahí están los amiloides, aquí la tienen acá. Ahora, todas las neuronas, como ustedes saben, nosotros tenemos aproximadamente de 80 a 100, no billones, no millones, sino billones de células cerebrales. Estas células cerebrales no están aisladas, sino se comunican por sinapsis. Vean las dendritas y el axón. Esto crea que nuestro cerebro es the more powerful computer que te pueden ustedes imaginar, por la cantidad de conexiones que nosotros tenemos. Ahora, dicho sea de paso, de las células cerebrales que tenemos, solamente el 30% son neuronas. El 70%, probablemente más, son las caregivers de las neuronas, que se llaman glial cells, que hablaremos un poquito después. Este Tau normalmente existe dentro de las neuronas y funciona como esto, como un escafo. Ahora, déjenme ver si no sé si van a poder ver esto. Esta es la célula cerebral y este es el axón. Dentro del axón existen estos tubitos que se llaman microtubes. ¿Ok? Los neurotransmisores que se producen acá comienzan a bajar para comunicarse con la siguiente neurona. O sea, esto que ven aquí, que es un microtube, es este. Pero como ustedes se percatan, lo que mantiene el escafo son los brackets. ¿Qué sucede si los brackets se rompen? Si los brackets se rompen, lo que va a suceder es esto. Y eso es lo que se produce en los tangles. En otras palabras, el Tau hiperfosforilizado es tan frágil que se rompe y esto se ocluye. Como resultado, la célula cerebral se muere. Ahora, esto es una hipótesis. Esta es una célula cerebral, este es el tejido extracelular en rosado. Dentro de esto tienen estos pedazos de hiperfosforilizado Tau que está roto. Esto es bien tóxico, se considera que sea muy tóxico. Y esto lo que hace tarde o temprano, pues me mata esta neurona. Pero ahí no queda la cosa, sino que esto se sale de la célula al tejido extracelular y pasa para la siguiente. Y la siguiente se muere. Y la siguiente se muere. En otras palabras, se trata, digamos, de prevenir este Tau hiperfosforilizado para prevenir este cascade de eventos que sucede con esto. Y ya tenemos en este momento un PET scan para Tau que todavía está en research, no está aprobado por el FDA,
Pero la ventaja con el tau ahora, y va a ser con el amiloide en un futuro cercano, se puede medir el tau en plasma. Existe el tau 181 y el 217, que nosotros en uno de los estudios que estamos haciendo, tú tienes que ser positivo para que estés ahí. Parece que en un futuro el biomarker de la enfermedad de Alzheimer va a ser tau 217. Esto no lo puede encontrar en su farmacia o en su laboratorio, porque solamente es laboratorios muy especializados lo están haciendo como research. Esto es lo que tenemos en tau. Monoclonal antibodies. El Genentech ya cerrado. Casualmente estamos siguiendo estos pacientes. Todavía no tenemos ningún dato cómo están los estudios. El Jensen lo acabamos de abrir. Ya tenemos como 4 pacientes acá que están tomando por Roma y Early. Y tenemos un tercero acá de otra compañía que estamos negociando con ellos para ver si lo podemos hacer. O sea, estos son los estudios que tenemos en lo que respecta a esto. Déjenme rascarle la cabeza y pónganse a pensar un poquito más. Hay personas que consideran que estamos ladrando como perro en el árbol equivocado. El americano le dice barking the wrong tree. ¿Son las neuronas en realidad la responsable de la patología del Alzheimer disease? ¿O son las que cuidan a las neuronas, que son las glías? Existen aproximadamente más de 40 diferentes tipos de genes que de una manera u otra, se relacionan con la enfermedad de Alzheimer. El más poderoso de estos genes se llama el EPOI. EPOI es un gen que está en el cromosoma 19 que va al hígado y estimula la producción de esta proteína que se llama EPOI. Y parece que esta proteína funciona como metabolizamos los lípidos, especialmente el colesterol. Y mucha gente piensa y se observa que los que tienen el EPOI malo, que le voy a explicar hace poco, tienen problemas con el colesterol malo. En el cerebro es producida por las células gliales. Ahora existen 3 variedades de EPOI. EPOI es una proteína, como le voy a repetir, tiene más o menos 300 aminoácidos. Por cambios mínimos en la estructura de esta proteína, cambios mínimos en la proteína de esta estructura, hay 3 variedades. 4, 3 y 2. EPOI 4, EPOI 3 y EPOI 2. ¿Por qué hay 4? Vayan a los Galápagos y se van a dar cuenta. Se llama evolución. Evolution. Millones de años atrás, miles de años atrás, cuando estábamos en el océano, nadando con los peces, todos éramos 4. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a la Tierra y 200 millones atrás, 200.000 atrás, aparece una mutación que se llama la EPOI 3, que era mejor que la 4. Y 100.000 años atrás aparece otra mutation, el EPOI 2. Cada uno de nosotros tenemos 2 EPOI. Uno viene de papá y otro viene de mamá. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ser 2-2, 2-3, 2-4 o cualquier combinación. En la población de los Estados Unidos, y es diferente de paciente a paciente, el 25 al 30% son EPOI positivos. Quiere decir que tienen por lo menos un EPOI 4 positivo. De esos que son positivos, el 10%, 2 a 3, tienen el double dip, que es lo peor que puedes tener. Lo mejor que puedes tener es un 2, es neuroprotector, pero son muy pocos. El neutral es el EPOI 3. Si vamos a un nursing home y veo pacientes que tienen Alzheimer's disease, casi el 75% de los pacientes son EPOI 4 positivos. O sea, como se dan cuenta, es un gen que es powerful en la expresión de esta enfermedad. Dicho sea de paso, muchachos, ni se les ocurra ir a decirle que quiero que me hagan mi genotipo de EPOI. ¿Para qué? Para que te acuestes en la noche y pongas la cabeza en la almohada diciendo, Dios mío, tengo EPOI, EPOI. El día que tengamos algo para hacerlo, te lo vamos a hacer, pero no ahora. Nosotros no utilizamos esto en la práctica privada, solamente en research. Se observa que pacientes que son EPOI positivos tienen una incidencia mayor de efectos secundarios en estos estudios. No solamente, como le digo, expresan la enfermedad más, pero tienen problemas más de este tipo.
Ahora, dentro de las astroglías tenemos los astrocitos, las microglías y las dendroglías. Y como les voy a repetir, esto parece que funciona en la acumulación del amiloide, en los tangos, en neuroinflamación, toxicity y neurogeneración. Esto probablemente va a ser el futuro. Porque lo que estamos viendo nosotros es que en realidad todos los estudios que se están haciendo hasta este momento con el amiloide y algunos con el tau, ninguno de ellos está resultando positivo. Parece que es un epifenómeno que vemos que el amiloide se aumenta o que el tau se incrementa, pero probablemente esos 70 billones de células que tenemos que se llaman las astroglías sean responsables. Yo siempre digo que esas astroglías son como los que te cuidan el jardín, los que te limpian la casa, los que te hacen esto. Cuando está ahí, nadie hace caso. Pero cuando faltan, tu jardín se pone un monte. En otras palabras, es interesante que estas glías funcionan en la neuroprotección, cuidando que las neuronas no se enfermen. Cuando se enferman, todo se cae. Como le repetí, más de 40 genes ya les he explicado. Y todo lo que esto funciona. Una de las cosas que quisiera darles desde un punto de vista clínico, práctico para ustedes, es que en Estados Unidos se considera que tenemos un gasto más o menos de 2 billones, 2.000 millones de dólares todos los años en cosas que te prometen que te van a hacer esto y te hacen lo otro, pero que en realidad no te hacen nada. Tengan mucho cuidado con estos avisos. Tú sabes que ellos te dicen que han hecho estudios clínicos y te demuestran que esto es positivo. Pero y te compras tu botellita. Y las botellitas no son baratas, son caras. A veces las ponen en televisión. Y si eres un clever, vas a percatarte que una letrita bien chiquitita, así un rapidito chiquito, y mejor lo vas a leer en una revista, o lo lees en el pomito que te costó $90, van a leer esto lo que dice. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, cure, and treat any disease. Tú sabes que en Estados Unidos tienen que ponerlo. Una vez que lo ponen, pueden decir lo que quieran. En nuestro país, te apuesto que eso no aparece en ningún sitio. Y te venden un montón de basura que te van a decir que esto te puede ayudar. Tengan mucho cuidado. Gasten ese dinero de una manera diferente. En este momento lo único que nos queda es cuidar nuestros factores de riesgo. Pero eso es un tema que lo podemos atacar en un futuro cercano. Eso que ven ustedes ahí es un perrito peruano y esa es mi mujer, una mujer muy bonita. El perro peruano, como ustedes saben, se llama el Peruvian Inca Orchid y se caracteriza porque no tienen pelo. Pero tú sabes que en realidad es una enfermedad genética que parte de los perros que nacen en realidad tienen pelo, pero nosotros no nos reconocemos como Inca Orchid. En el Perú le llamamos perros chuscos. Y el perrito chusco puede tener pelo largo como esta blanquita de aquí o puede tener pelo corto. Tenemos ahora la hermanita de esta, desgraciadamente, esta perrita se llamaba Gabriela y ya murió hace unos meses. Mi señora, es decir, está tan pegada con este perrito. Pero es increíble qué buenos son estos animalitos. En realidad, inteligentes, aprenden bien rápido. Yo creo que aquí voy a parar porque ya no tengo ningún otro slide. ¿Tienen alguna pregunta? Pues encantado de poder contestársela. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Realmente agradecemos al doctor Martínez. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto por el chat o a mano alzada. Y quizás para empezar, doctor, el envejecimiento, como ya lo mencionaba usted, está pues muy relacionado a esta enfermedad. Y el envejecimiento está relacionado con la actividad antitelomerasa, la pérdida de los telómeros cromosómicos. ¿Hay algo de eso respecto a la relación de la actividad telomerasa o antitelomerasa con la enfermedad de Alzheimer? No te podía contestar eso, pero lo que puedo decir, en la enfermedad de Alzheimer existen lo que se llama factores de riesgo. Y el factor de riesgo principal en esta enfermedad es la edad. Tú sabes que el promedio de vida en los Estados Unidos de la mujer es aproximadamente de 81,5 años. El hombre es aproximadamente 78.
Entonces, en el Perú no la sé, pero solamente ustedes están por los 70. Y no es que ellas nos matan, porque tú sabes que las mujeres viven más que nosotros. Dicho sea de paso, ellas tienen una incidencia mayor de Alzheimer's disease y ahí viene lo que se llama la hipótesis del estrógeno. Ah, pero no te podía contestar de la segunda parte, aparte de decirte que sí, edad es el factor principal en el desarrollo de esta enfermedad. Ahora, lo interesante, como le vuelvo a decir, la presentación es diferente paciente a paciente. Todos vamos a caer, nadie se libra. Como te digo, a unos son los 50, otros son los 90 y el resto estamos en la mitad. Igualmente vamos a progresar, pero igualmente con la presentación y la progresión es diferente paciente a paciente porque no estamos creados iguales. Cada uno de nosotros tenemos diferentes factores de riesgo para esta enfermedad. He visto también en la exposición, doctor, que está muy asociado, y usted lo ha presentado, a las enfermedades no transmisibles, a las enfermedades metabólicas. Estas enfermedades metabólicas tienen una asociación, una relación con el estrés oxidativo. ¿Hay alguna asociación entre este estrés oxidativo y el Alzheimer? No te podía responder exactamente eso, pero te voy a decir que uno de los estudios que hicimos en pacientes que perdieron memoria reciente, a finales del siglo pasado, al comienzo de esto, fue utilizar la vitamina E. La vitamina E, como sabes tú, considerada que es un antioxidante potente y se utilizó en pacientes que tenían short-term memory, o sea, tenían MCI. Un grupo se puso en placebo, otro grupo se puso en 2.000 unidades de vitamina E y el otro se puso con el donepezil para ver si no progresaba. En realidad no hizo absolutamente nada. Digamos, de los estudios que yo le digo, esas son las 4 que han sido aprobadas. El TACRIN fue el primero. Pero han habido un sinnúmero de estudios que hemos participado, que en realidad que han sido negativos. Todos esos estudios no eran de neuroprotección, sino para ver si te puedo ayudar, te puedo ayudar, te puedo ayudar. Desgraciadamente, como le vuelvo a repetir, en este momento no tenemos nada. Yo creo que la gente que viene, la gente más joven, va a tener algo. El próximo será pues ahora dentro de 2 semanas para ver si lo aprueba. Pero como te voy a repetir, ese es un monoclonal antibody que tiene efectos secundarios y tienes que pensarlo para poder utilizarlo. Muchas gracias, doctor. En el chat nos escribe la doctora Silvia Suárez. Buenas tardes, felicitaciones por la presentación. Ella dice, hay estudios sobre las dietas cetogénicas como fuente favorable de recurso energético para hipometabolismo en glucosa, en las glías, en pacientes con AD. ¿Qué comentarios? Alguna vez si converso con ustedes voy a darles una charla en risk factors en la enfermedad de Alzheimer. Dentro de los risk factors que son positivos, existe la dieta. Hay una dieta que sale de del Neurological Institute en Chicago que se llama la dieta de la mente, de dieta o la mente, que es una combinación del DASH diet, que es la dieta de hipertensión, ¿con qué? Con la dieta del Mediterráneo. Por hoy prácticamente conviertes en pues, un conejo, muchacho, porque no hace más que comer ensaladas, comer berries, nuts, poultry and fish, y trata de evitar, digamos, el uso de carne roja. Todos estos, que yo sepa, yo creo que les puse ahí algunos estudios que hicieron en el Perú, en Cayetano Heredia, sobre la muca, la maca, algunos de esos para que tengan validez, si tiene algo, tiene que hacer estudio de población, que en realidad son caros y son muy largos. Les vuelvo a repetir, en Estados Unidos se gastan 2.000 millones de dólares todos los meses, porque sale siempre esto lo haces esto porque te va a ayudar aquí, te vas a ir acá, te vas a ir allá. Desgraciadamente, cuando se hacen estos estudios de una manera más comprehensive, como dicen los americanos, pues en realidad el efecto placebo es inmenso y ninguna de estas cosas, digamos, ha tenido mérito.
Hablando de diabetes, como ustedes saben, muchos consideran que Alzheimer's disease es diabetes de tipo 3. En otras palabras, que hay una pérdida metabólica en esta enfermedad. Diabetes, como sabes, es decir, compromete todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Así que si tienes la factor genética para diabetes, pues cuídate, muchacho, y trata tu diabetes lo mejor que tú puedas. Es uno de los factores de riesgo que acelera la presentación y acelera la progresión de esta enfermedad. Gracias. El doctor Edgar G. nos dice, le pregunta a usted, doctor, ¿y los ejercicios? ¿Los qué? Ejercicios. Ok. Dentro de los factores de neuroprotección existe la actividad física. Indudablemente, la actividad física se recomienda. El problema que tenemos cuando nos ponemos viejos es que muchos de nosotros, y yo me considero entre ellos, tenemos problemas con la espalda. O sea, para ti ya no puedes caminar como caminabas antes. Otra cosa, por ejemplo, es montar bicicleta. Y yo siempre le digo a mis pacientes, es que está loco. Y tú me dices, ¿por qué? Si ustedes se percatan, cuando nos ponemos viejos, nuestro equilibrio se malogra. Si me dicen, no, mi equilibrio está perfectamente normal, le digo, muchachos, cámbiate los calzoncillos del pantalón parándote en una sola pierna. Te caes. Lo tienes que tener cuidado. Por ejemplo, cuando de viejos que estamos, tenemos que tener cuidado no caernos. Te golpea la cabeza, trauma cerebral te acelera la progresión de la enfermedad. Y no solamente eso, puedes tener fracturas. En otras palabras, si vas a hacer ejercicios, tienes que hacerlo moderado. Si vas a montar bicicleta, tienen esa bicicleta que son como triciclos que tú vas, casualmente la estoy fastidiando a mi mujer que me voy a comprar uno, porque en realidad, a la edad que tenemos, ya probablemente no nos haga mucho. Probablemente el ejercicio metódico tiene que ser a edad media, porque esa es la forma que podemos protegernos mejor. Eso no quiere decir que no ayuda. Por supuesto que te puede ayudar un poquito, pero no es un factor que te lo va a quitar. Como le voy a repetir, dentro de los factores positivos, por ejemplo, es actividad física, aprender otro idioma. Parece que estimula factores en nuestro cerebro. Y lo más gracioso de todo, que estos estudios de bilingüismo han venido de la India, y el otro sitio que vino era España, porque tú sabes que en España hay muchos dialectos en diferentes sitios, que demuestra que te ayudan. El uso de tecnología, por ejemplo, de la computadora, ayuda jugando tus jueguitos, haciendo tus cosas ahí. Yo siempre le digo que esto es el cell phone. Yo lo llamo Mrs. Reagan por Ronald Reagan. Ronald Reagan en los 2 últimos años de su mandato como presidente tenía problemas con memoria reciente. Yo conozco al médico que lo trataba. Y esto era Mrs. Reagan. ¿Cómo se llama este señor? Ambasador Johnson. Siempre andaba con alguien. Y yo siempre le digo a mis pacientes, aprendas cuando eres joven o cuando no estás envejeciendo. Y aquí pones cuántas cosas que vas a hacer al día. Yo tengo todas mis cosas aquí. Tengo mis appointments, tenía la conferencia con ustedes, tengo la conferencia dentro de 2 semanas y todo está aquí. Porque en lugar de estar en un papelito que se pueda perder, pues lo tienen aquí. Ahora, una cosa que le quiero decir, por favor, no se les ocurra a ustedes en este momento, porque quieren tanto a su madre o a su padre comprarle una de estas cosas. No pueden aprender. No me enseñes nada que no lo supe. Si no has aprendido tecnología de este tipo, tecnología de computadoras es aprender otro lenguaje. Si tú te percatas, tus hijos que deben tener 6, 7 años te lo manejan esto como si fuera nada. Para nosotros no es así. En otras palabras, no se les ocurra gastar el dinero, darle al viejito, hacer eso. La otra cosa que es bien corriente, por ejemplo, mi paciente me pregunta, ¿y la audición, doctor? Probablemente que la audición juega un rol, pero juega un rol cuando estás más joven, protegerte con audífonos para poder ayudarte. Pero si el paciente ya tiene un Alzheimer avanzado, dice no escucha nada, le compras eso, te puedo garantizar que lo va a poner en el toilet y there's going to be flush. En otras palabras, no gasten ese tipo de dinero. Una de las cosas que quiero explicarles a ustedes es que en algunos pacientes que tienen Alzheimer, felizmente que no son muchos, pierden lenguaje.
¿En qué sentido? Tiene lo que se llama una afasia fluente. En otras palabras, te hablan, pero no te entienden lo que tú le dices. Y eso a veces la familia no se da cuenta. Y tratan pues de hablar bien rápido. Yo, por ejemplo, en mis pacientes americanos, para explicarles lo que es una afasia fluente, les comienzo a hablar en inglés y en medio de la conversación me paro y les hablo en español. Me miran la cara asustada, ya ves, no me entiendes nada. Exactamente lo que está pasando con ese viejito. No puede interpretar ese lenguaje. Yo le digo, ¿tu familia de qué país es? Bueno, somos pues de acá, de Wisconsin. De ahora en adelante va a ser italiano, le digo, porque vas a hablar con la mano. Te pueden entender gestos. ¿Quieres tomar? Comer. Y palabras muy simples. Ahora, si la familia no se da cuenta de eso, va a comenzar problemas con conducta. Felizmente que no sucede en muchos pacientes, pero se observa con bastante frecuencia. Muy interesante. La doctora Florisa García nos ha escrito y dice, ¿la alucinación es Alzheimer o demencia? Una persona con antecedentes familiares con Alzheimer y demencia puede tenerla cuando se haga mayor en edad. ¿Cómo hacer para prevenirla? Ok, dentro de las manifestaciones psiquiátricas de esta enfermedad existen las delusiones y las alucinaciones. Yo le diría que las dos se observan. Las delusiones pueden presentarse en la parte temprana de la enfermedad, lo más probable conforme la enfermedad avanza. Dentro de las alucinaciones, son alucinaciones visuales. No son tan prominentes como las alucinaciones visuales que se observan en Parkinson, pero están ahí. Puede haber un hombre en la casa, hay animales en la casa, hay gusanos en la casa. Ahora, yo siempre, si es una cosa que no es muy marcada, yo le digo a mis pacientes, a mis familiares, que no le digan, pues mamá, aquí no hay nada, hombre, ¿cómo se te ocurre que no ha habido nadie? Había un hombre en la casa. Sí, mamita, el tipo del aire acondicionado vino y ya se fue. En otras palabras, no contradecirle porque para ti eso no es verdadero, para mí es verdadero. Es como si tú me engañas, para mí es verdadero. Así que no me contradigas que tú no te estás acostando con el vecino, porque me pongo más bravo. Tratar, sacarlo de afuera, sacarlo de afuera. Ahora, de las alucinaciones, si tienes alucinaciones auditoriales, que dices, pues he escuchado a una persona que me dice que tengo que ir a Lima para matar a mi suegra. Ese tipo no tiene Alzheimer, muchachos, es un esquizofrénico que debe tenido Alzheimer, pero no es, eso no lo ves. Alucinaciones auditivas no se ven en Alzheimer. Puedes tener a veces pacientes que tienen pérdida de audición, que pueden tener algún tipo de alucinaciones auditivas, pero no es el cuadro clínico de Alzheimer. Eso se ve más en esquizofrénicos. Muchas gracias. Aquí el doctor Armando le pregunta, le dice, le escribe, buenas noches, doctor Walter. Mi pregunta es, ¿conoce algún alimento que retarde o disminuya la aparición del Alzheimer? Muchachos, si yo supiera eso, sería millonario. No hay nada. Yo creo que lo mejor, como le digo, uno de estos días quisiera conversar con ustedes sobre factores de riesgo, porque realmente los puedan ayudar en ese sentido. En realidad, viviendo una vida sana, haciendo tus ejercicios, tratando de tus factores de riesgo, hipertensión, presión elevada, manejaste tu colesterol, eso, digamos, ayuda, pero comenzando en vida media. Hablan todo el mundo de la hipertensión, pero la hipertensión no es cuando tienes los 80 años, sino la hipertensión es edad media. Por lo general, yo recomiendo a mis pacientes que son viejos que no me le bajen la presión si ha sido hipertenso, que la bajen a 100 cuando tienen 70 años, muchachos. Normalmente, cuando nos ponemos viejos, nuestra presión baja. Y preferible tener una presión alta cuando estás viejo para que tengas un poquito más fluido para tu cabeza. La doctora Gladys López es una pregunta. ¿Cuál es la eficacia de la inmunoterapia pasiva? Ok. Inmunoterapia puede ser activa, puede ser pasiva. La inmunoterapia activa es una vacuna. Cuando se comenzó esto, déjenme explicarle, en el año 2005 estuve en la ciudad de Nueva York atendiendo a una de las conferencias de la Organización de Alzheimer Mundial.
En esta conferencia se iba a presentar un estudio hecho por una compañía ILAN, una compañía chiquita, un biocampa chiquito. El auditorio estaba lleno de gente, parada a los costados. Tenía televisión por todos lados. ¿Y qué es lo que era en realidad? Ellos presentaban un estudio que habían hecho en unas ratitas genéticas. Estos ratones genéticos desarrollaban amiloide dentro de su cabeza. Y lo que quisieron es que crearan una vacuna contra este amiloide. Y se vacunaron a estos pacientes, a estos animalitos. Dicho de paso, una vez que lo vacunan, cuando estaban viejos, le limpiaban el amiloide. Y cuando eran jóvenes y lo vacunaban, no le daba el amiloide. Te soy sincero que eso fue más o menos en el 205. Se pensó, pues muchachos, ya encontramos algo bueno. Vamos a curar el Alzheimer. Cuando se hicieron estudios en humanos, y mi grupo participó, se llegaron más o menos a 250 pacientes y encontraron más de 18 o 19 pacientes que tenían hemorragia cerebral. El estudio se canceló. Como resultado, la inmunización activa contra el Alzheimer disease, contra el amiloide ya no se hace. Todo es pasivo. Pasivamente doy los anticuerpos. Y se crean los anticuerpos por intermedio de estos monoclonales antibodies, como les había explicado a ustedes. Muchas gracias, doctor. Edgar G. hace una pregunta que en parte usted ya la ha respondido respecto a aprender nuevos idiomas. Sin embargo, también dice tocar instrumentos musicales y podríamos extenderlo tal vez, resolver problemas numéricos, problemas de cálculo, hacer otras actividades mentales o juegos mentales. Por supuesto que sí. Reconoce que aprender a tocar tu guitarra o tu flauta es otro lenguaje, muchacho. No sé si tú has leído música, por ejemplo, es un lenguaje ahí que tienes que aprendértelo. Y esas cosas tienen que ayudar. Eso no quiere decir que te van a proteger 100%, pero ayuda. Otra cosa que les explicaba, aprender tecnología de computadoras cuando ya estamos fregaditos no vale la pena, porque te vas a frustrar. Pero si todavía lo vas a utilizar en tu trabajo, por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, debido al trabajo que yo hago, he sido forzado a utilizar computadoras, pero que me considero un experto, no. Que quiero aprender más a mi edad, te he dicho que no. Como digo, mi computadora ya tiene determinada capacidad que ya no quiero ponerle más cosas. Por ejemplo, desde un punto de vista tecnológico de computadoras, yo me baso mucho en la gente que trabaja conmigo, porque son gente más joven que han aprendido estas cosas. Yo he aprendido lo básico, pero no quiero aprender más, porque yo sé que a mi edad, tratar de aprender todo esto, pues, muchacho, no vale la pena. Ahora, me gusta hacer juegos en mi computadora, en mi teléfono. Hay un juego japonés, seguramente que ustedes muchos lo conocen, que se llama el Sudoku. Están familiarizados seguramente muchos de ustedes. Yo lo juego constantemente, porque, digamos, te estimula y te das cuenta que a veces haces unos errores estúpidos y dices, ¿qué es lo que me está pasando? Pero, digamos, hay un número increíble de apps en Apple que puedes utilizarlos. Puedes jugar solitario, puedes jugar casino, puedes jugar esto, puedes jugar lo otro. Esas cosas parece que estimula la formación de neurofactors, factores de crecimiento de nervio, y de repente pueden ayudar. Pero todo esto son hipótesis, eso no te pueden demostrar, pero que puede ayudar, por supuesto que puede ayudar. Y una última pregunta escrita por Leida Geraldine Cabrera. ¿La vitamina D tiene algún efecto positivo para retrasar el Alzheimer? ¿Vitamina B o D? De dedo. No. Ustedes saben, vamos a comenzar de las dos. Existe una condición que se llama anemia perniciosa. La anemia perniciosa se consideraba que eso te podía producir demencia. Yo te soy sincero que te digo, nunca he visto un paciente que tiene problemas de memoria, que tiene una vitamina B deficiente, que dándole vitamina D, vitamina B12, se cura. En otras palabras, debe haber un factor que juega. En el pasado debe haber tenido una insuficiencia tremenda de esta. De vitamina D, no hay nada de estudios, eso no tiene que ver nada con memoria.
Ahora, lo que es un cuento que te voy a decir es lo siguiente. Te dicen que nosotros que tenemos la piel un poquito más oscura, pues los rayos del sol que vienen acá te producen vitamina D dentro de tu cuerpo. Probablemente no para todos nosotros, mira, ve. Yo como buen peruano que soy, son lo que le decimos morocho. Llegamos, y aquí en la Florida a mí me gusta pescar, estoy afuera en el mar todo el tiempo, me gusta mi jardín, plantar mis mangos, mis avocados. Mi vitamina D was baja. Y he tenido que tomar un suplemento. En suplemento vitamínico tiene que tener cuidado. Yo tengo pacientes que me vienen a la oficina con una bolsa llena, me la tiran ahí. Y le digo, ¿por qué tomas eso? Me dice, pues, esto es para esto, este es para esto, este es para esto, este es para esto, esto es para esto. Yo le digo, mira, a ver. Y lo me dicen, pero doctor, eso es natural. Son naturales. Yo le digo, mira, a ver, esta pastillita que tú estás tomando, tú la metes, pero la tienes que eliminar. Y la forma de eliminarla son tres cosas. Si es soluble en agua, te la vas a orinar. Si tomas, si no es soluble en el agua, tiene que ir a tu hígado. Y en el hígado se metaboliza. Se metaboliza y puede estimular factores enzimáticos que son negativos o positivos. Raramente es por la respiración. En otras palabras, esto no es natural, esto lo tienes que botar. ¿Para qué vas a tomar algo en realidad en exceso si no lo necesitas? Ahora, si me dice quiero tomarme 1000 unidades o 2000 unidades de vitamina B12, tómatelo. Si quieres tomarte 100.000 unidades, tómatela. ¿Por qué? Porque esto es soluble en agua y la vas a orinar. Sería interesante que me des tu orina y yo la voy a concentrar y me saco toda la vitamina B12 y llevo plata. Espérense un ratito. Toma. Yo me hago plata. Pero si vas a tomarte vitamina D, vitamina A, que son solubles en tejido adiposo, y estás tomando 5.000 unidades de vitamina D, te puedo garantizar que te puede producir problemas, porque eso se te queda en el cuerpo. En otras palabras, no creas que estas vitaminas son curativas. Todas las vitaminas lo único que hacen es que de una manera u otra pueden trabajar un poquito como coenzimas en nuestro metabolismo, pero todo en exceso yo creo que no es saludable, no es saludable. Muy amable, doctor. ¿Perdón? Siga. Ya, como le voy a repetir, no es saludable. Porque en realidad el exceso de vitaminas te produce eso. Ahora, si tienes una deficiencia de vitamina 12, nosotros, vitamina D, por ejemplo, te damos vitamina D porque se relaciona con osteoporosis, por ejemplo, y fracturas en el viejo, pero no tiene que ver nada con memoria. Ahora, te voy a decir una cosa. Digamos, cuando yo era joven hace unos años, o sea, era bien controversial los statins para tratarle el colesterol. Y habían pues para aquí y para allá, a la derecha y a la izquierda. Honestamente te digo, yo no conozco ningún médico que trate enfermedad de Alzheimer o que investigue Alzheimer que no se maneje su colesterol. Colesterol claramente es un negativo, sobre todo si tienes el LDL, que es un colesterol malo, para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. ¿Se acuerdan que le expliqué que pacientes que son ApoE4 son los peores para la demencia? Parece que pacientes que tienen colesterol elevado, que tienen el LDL malo y que no se lo pueden bajar y es muy difícil de bajarlo, estos pacientes probablemente tengan un ApoE4 positivo. Parece que tiene que jugar un rol en lo que respecta a cómo tú liberas tu colesterol malo. Muy amable, doctor. Lo más interesante que le vuelvo a decir, sobre todo que se están poniendo viejos, muchachos, si te quedas dormido, estoy seguro que tienes sleep apnea. Ya veo a un compañero mío de colegio que se me queda dormido. César. Muy interesante. Y es doctor. una cosa tratable. Sí. Muy interesante su conferencia, sus sugerencias, sus recomendaciones, sobre todo para ponerlas en práctica a edad media, como usted dice, ¿no? A edad de adulto. Quisiera ceder la posta al doctor Manuel Izaguirre, que es nuestro vicedecano de investigación y posgrado en la facultad en este momento. Adelante, doctor Manuel.
Gracias, doctor Sandoval, por brillante conducción de esta videoconferencia. Agradecerle sinceramente al doctor Martínez por su brillante exposición, por habernos fortalecido nuestro conocimiento sobre el Alzheimer y habernos dicho lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer para conservarnos y evitar esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Martínez, y agradezco a todos y cada uno de los asistentes, y le recuerdo que le estaremos invitando y haciendo llegar la invitación por el mismo medio para la próxima conferencia del mes que viene. Muchísimas gracias por su presencia, muy buenas tardes y a cuidarse mucho. Gracias, doctor Martínez. Déjeme decirle una cosa, antes que se vayan. ¿Puedo decirle algo? Sí. ¿Sí? Adelante. Hoy estoy con ustedes, ¿no? Sí, doctor, aquí estamos todos. Aquí en Estados Unidos, tú sabes que las vacunas ya existen. Pero es increíble que aproximadamente un 30% de la población no cree que las vacunas son efectivas. Déjame decirte que aquí en Estados Unidos, la primera semana de enero, hubieron 270,000 casos positivos. Ayer, el número de casos positivos dio 14,000. En otras palabras, no hay duda que digamos que ese es el futuro de esta vacuna. Déjeme explicarle lo siguiente, porque a muchas personas, aún profesionales, mire, ve, a nosotros nos vacunaron temprano. Yo tuve mi regalo de Pascua. El día 23 de diciembre me vacunaron. ¿Por qué? Porque somos parte del hospital y éramos, digamos, más expuestos y veíamos pacientes. Nosotros somos 7 aquí en mi práctica. Y uno de ellos, que será 3 años menor que yo, decía, no, yo no me vacuno porque quiero ver cuáles son los long-term side effects. Yo lo miro y le digo, muchacho, mira, ve, si te cae la mano por un rato, te hablo de cabeza por otro rato, dolor en la pierna, el dolor de infección, eso no es nada. Lo que nos preocupa a nosotros a nuestra edad son los short-term side effects. Y lo miro y le digo, ¿sabes cuál es el short-term side effects of this virus a nuestra edad? Muerte. En otras palabras, muchachos, es decir, yo no me explico por qué gente profesional tiene ese concepto que no se van a vacunar. Esta pandemia no se va a ir. Todos los años lo vamos a tener que vacunar. Y como ustedes saben, ahora existen 4 cepas que se han mutado. Una es la de Sudáfrica, la de Inglaterra, la otra es de Brasil, que está cerca de ustedes, y la peor de todo que parece ser la que viene de India. Aquí en Miami, como es todo el mundo cae acá, parece que ya ha llegado la de India. Y muy seguro que si ya te han vacunado con la Pfizer o la Moderna, vamos a tener que tener un booster. Porque lo único que te están chequeando es el RNA, o sea, la corona del virus. La corona del virus es como el vestido de esta mujer. Esta mujer cambia de vestido, puede ponerse rojo, puede ser amarillo. En otras palabras, por favor, cuídense y vacúnense. Vacúnense. Yo trabajé casi o menos por más de un año con un miedo que nunca se lo expresé para mi mujer para que no sufra. Porque como teníamos que hacer infusiones en los pacientes, yo venía acá a la oficina. Pero tenías ese miedo que te puede suceder algo. No obstante que nos cuidamos. Si ustedes me ven de azul ahora así como estoy, esto no lo utilicé. De hecho, que estaba haciendo mi internado. Pero compramos todo esto, llegaba a mi casa, me cambiaba en el garaje de mi casa, a lavarlo, a dejarlo ahí, en lugar de entrar a mi casa, incluyendo mis zapatos. Otra cosa que hacía, por ejemplo, ahora les recomiendo a ustedes que lo hagan en Lima. Cuando pongan gasolina a su carro, póngase guantes, no son caros. Yo tengo 2 pacientes que me explican por qué le dio, doctor, hemos visto, no nos explicamos dónde nos encontramos. La única manera que yo creo que nos contaminamos es poniendo gasolina. Y si ustedes se dan cuenta, makes sense, porque te agarran esto, usar la gasolina. En otras palabras, pónganse guantes mientras tengan esta pandemia en el Perú. Pero si tienen oportunidad de vacunarse, vacúnense. Muy agradecido a todos ustedes y espero, ya veo a mi compañero Tito. Alberto, ¿cómo estás? A mi juez, mi prima, la doctora Capuña. Doctor, muy agradecido por toda su invitación, doctor Izaguirre. Es un placer haber estado con ustedes. Adiós. Chao, chao. Adiós, muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias.
César se va a despertar mañana